Estimados oyentes del Templo de Sama, hoy, 8 de febrero del año 2026, vamos a seguir en este día hablando de una medicina muy importante. Esta medicina es muy antigua. Y así como es medicina, también sirve para la alta magia. En Europa se usaba mucho como una planta protectora, porque es muy protectora, muy energetizante. Para todo tipo de magia negra, ella es la más protectora de todas. Un óleo, muchas partes se conoce como sábila. ¿Por qué es tan energetizante y por qué se usa en la alta magia? Los componentes que tiene la sábila son 75 componentes. El cuerpo tiene el 100% de componentes que operan en todo nuestro cuerpo físico. Y la sábila tiene 75%. Es la única planta que he descubierto que tiene tanto poder, porque prácticamente tiene todos los componentes que nuestro cuerpo humano necesita. Por eso se hace una planta muy, muy poderosa, y lo es. Lo es porque tengo experiencia con ella en salud y en alta magia. En salud, cuando tenía 2 añitos, algo más de 2 años, mi hermana mayor murió de neumonía. En ese tiempo, eso era lo que decían, así folclóricamente, es decir, al sentir del pueblo. Y yo quedé un poco lisiado, o un poco sino lisiado de eso. Y el tratamiento que me dieron a mí, que lo dio una viejita de paso, se lo dijo a mi mamá qué tenía que hacer. Mi mamá hacía el ponche de la clara de huevo hasta que quedaba bien, que se volteaba el plato y no se caía. Después le agregaba sábila, cristal de sábila, la trituraba y la ligaba con el ponche. Y le echaba, en esa época había un traguito que se llamaba el anís, porque tenía bastante anís, ese aguardiente. Y le echaba unas goticas a ese ponche y eso era lo que me daban. Mucho me dieron de ello. Hoy día, a los 60 años, me volvió a resurgir algo parecido. Y tuve muchos exámenes, muchas cosas, muchos médicos. Emitieron un TAC y ahí en él salió, el especialista vio que lo único que tenía, porque, es decir, presentían algo muy malo en mis pulmones. Porque toda la medicina y todos los exámenes, nada me pasaba, nada. Yo no hice ningún tratamiento natural, solo lo dejé a la medicina oficial. Y nada, no surgió nada. Lo último que me dijo el especialista es que posiblemente había tenido tuberculosis y había sido curada.
Sí, inmediatamente recordé cuando era niño que me daban mucha sábila porque me daba mucha tos constantemente y una tos muy fea, muy seca, que a veces desgarraba sangre. Sí, me acordé, era eso. Yo no le dije nada al especialista, pero sí, realmente el examen dio ese resultado de que encontraron cicatrices. Entonces, hay otra experiencia. Esta es la experiencia de salud. Y la otra experiencia con la sábila es que el hermano mayor era muy curioso. Se consiguió por ahí un libro de alta magia, pero un libro preparado. Después les explico qué es un libro preparado. Y este libro, cada vez que él lo abría para leer, el pueblo, como era un pueblo pequeño, aún ya hoy día es un pueblo grande, eso había mucho malestar en todo el pueblo. Todos los animales se alborotaban, había mucho ruido, mucho espanto. Entonces, eso llegó a oídos de mi mamá, que murmuraba la gente, ya todo el pueblito. Uno debe saber que pueblo pequeño es infierno grande. Y así era. Entonces, de tanto oír ella eso, se puso a ver qué era lo que pasaba, a ver si era de ahí de la casa, porque la gente decía que ahí era el epicentro, porque ahí se oía más. Y sí, relativamente lo encontró leyendo el libro. Y le dijo, déjame ver qué libro están leyendo. Y ella vio el contenido, parte del contenido de lo que estaba leyendo. Entonces el hermano mayor le dijo que era un libro de alta magia. Entonces ella le dijo, tienes que quemarlo. Y si no lo quema, yo se lo echo a quemar. Porque está todo el pueblo alborotado. Entonces dijo, sí, mamá, vamos a hacerlo. La cosa fue que a él se le pasó por alto y no lo quemó. Mi mamá lo echó a quemar y no se quemó. Por más que lo metió al fuego, le echó gasolina, le echó de todo y le echó bastante madera. Ahí se quemaba cualquier cosa, hasta se fundía hierro. Y el libro no se quemó. Entonces le tocó a él mismo agarrar el librito y quemarlo, porque era muy obediente a la orden de mi madre, porque mi madre era padre-madre. Y se acabó el problema en el pueblo. Entonces, al poco tiempo, a los años, ya tenía yo por ahí como 3 años y medio, algo así. Un buen día, yo dormía en la alcoba que mi mamá dormía. Oí un poco de movimientos, me desperté y por debajo de la cobija mirando había movimientos, había llegado el hermano ahí al cuarto. Es decir, había bastante movimiento en la casa de mi mamá, de mis hermanos. Entonces me puse concentrado a oír y a ver qué era lo que pasaba. Gracias a ese libro que él quemó, ya había leído muchas cosas. Y entre esas cosas había leído cómo defenderse de las brujas.
de las hechiceras y de toda cosa mala, porque que no hay brujas, las hay, las hay. Y se acordó inmediatamente y de paso tenía los elementos. Ya con todos los elementos ahí, inmediatamente hizo una operación con 7 alfileres. Con cabeza negra. ¿De qué se trata eso? Se trata de hacer una cruz. Una cruz es esto, no esto. Esto es la verdadera cruz. Y en medio de cada ápice lleva un alfiler de cabeza negra, apuntando la punta hacia adentro y la cabeza hacia afuera. Lo mismo el palo perpendicular, las dos que forman ese palo, van las cabezas hacia afuera. Y la horizontal, que son otros dos, van los palos hacia afuera. Prácticamente son 8 alfileres. Y uno en todo el centro. Esa es una alta magia, muy antigua. Súper antigua, estimado oyente. Se consigue una tela que no sea sintética, puede ser de 9 por 9, de color negra o roja, y en todo el centro hace la cruz con los alfileres. Si no consigue los alfileres con cabeza negra, les puede pintar con esmalte negro, ya tiene el alfiler. Hoy día es difícil de conseguir, porque esos alfileres los usaban mucho las monjas. Entonces se hace la cruz, se pone en el umbral de la entrada del cuarto de la casa. Y se hace como una especie de conjuración. Cruz de luz, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Elión Melión Tetragramadón. Tienen que oír esto para que lo memoricen. No más. De ahí viene la parte de la planta. El gran poder que tiene la planta, el óleo, o lo que se llama folclóricamente la sábila. Si agarra una planta de sábila, no muy pequeña ni muy grande, bien fresca, el operador que agarra la planta se pone frente al oriente y ahí le pide a la planta que por favor lo ayude y lo proteja de todo mal y peligro. Agarra la planta con la mano derecha y la jala hacia arriba. Ya tiene la planta, le lava bien la raíz y en la raíz le va a colocar una cinta blanca de 90 centímetros de larga por 1 centímetro de ancha. Hace un moñito, la coloca, se la pone ahí en la raíz y le coloca algo con que sostener la planta, que sea ancho también, puede ser de la misma cinta, un pedacito donde la va a colgar.
se coloca un clavo en el umbral de la entrada de la casa o de la alcoba o lo que sea, y se pone ahí la planta. Esa planta tiene la virtud de vivir con los fluidos del aire. Las raíces succionan todos los minerales y todos los componentes que viajan en el aire. Y se mantiene de eso, por eso es muy poderosa. Muy poderosa por todos los componentes que tiene para el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita de 22 aminoácidos de diferentes tipos. Y esos 22 aminoácidos son la estructura de nuestro cuerpo. Es la base fundamental de nuestro sistema celular. Es los componentes aminoácidos que forman los tejidos musculares, los tejidos óseos, los tejidos de la piel. Son ellos, y especialmente nuestros tejidos de nuestra cabellera o nuestros pelos o nuestros cabellos. Esos 22 aminoácidos son los que hacen ese trabajo. Es decir, son los ladrillos, los bloques de la gran construcción llamada cuerpo humano. Y la sábila tiene 20 aminoácidos y especialmente tiene 7 de uno y 8 de otro, de los mayores componentes que utiliza el cuerpo. Entonces aquí estamos hablando de una planta superdotada, superpoderosa, que es la que mayor conocimiento me ha dado en la vida, en lo práctico y en la magia. Cuando se pone esa planta, no hay poder mágico, por más poderoso que sea ese mago negro, por más ruin que sea ese mago negro, no le puede hacer nada. Precisamente por eso. Es la única planta que tiene los 7 minerales que utiliza nuestro sistema celular. Y esos minerales son el zinc, muy importantísimo para todo nuestro sistema celular. Porque el zinc es el que evita que se corrompa la célula. Es el que le da la fortaleza de poder combatir todo lo que uno tenga con los virus, con los hongos y con otras cosas de parásitos. También tiene potasio. Recuerden que el potasio forma la célula y el potasio va internamente en la célula. Y aquí por fuera va el sodio. En el centro va el magnesio. Hay una relación entre el sodio y el potasio, que son los que forman choques energéticos, por decir así, el uno positivo y el otro negativo. Y el mediador es el magnesio. Y más adentro tenemos el zinc, tenemos el germanio, tenemos el cobre. El cobre está en todo el núcleo de la célula. Es el gran señor de poder, el que hace posible que la célula se fortalezca, mejor dicho, es la inteligencia suprema de la célula de cada uno de nosotros. Ella es la que tiene la capacidad, el cobre, de que cuando hay una necesidad en la célula,
ella inmediatamente cambia todo su sistema y busca recursos que estén a su alrededor y que estén dentro de la misma célula, y utiliza todo lo que haya y que esté deshecho ahí en su célula, lo utiliza al 1000%. Y ese esfuerzo, esa necesidad, hace que cambie el ADN, sus componentes, y así salga una célula próxima más fortalecida, más llena de conocimiento. Esa es la evolución, que es de conocimiento, no es de teoría, no es de palabra, es una realidad que se está efectuando en nuestros cuerpos físicos. Y también tiene, de esos 7 minerales, tiene el cromo. El cromo lo componen mucho los genes. Por eso el gen se divide en 3 partes: lisosoma, ribosoma y cromosoma. Entonces ahí tenemos los 7 minerales que utiliza la célula, y los aminoácidos y proteínas las utiliza para formar en las mitocondrias la energía que ella utiliza, energía que manda al cerebro y energía que sirve para todo el sistema. También la sábila es diurétrica, es analgésica y mucho de gran beneficio para los problemas del colon. Si uno no quiere tener problemas en el colon con el tiempo, consuma periódicamente el cristal de sábila. Porque ahí tengo la experiencia, cura el bacilo de Koch y puede curar otra serie de enfermedades muy contaminantes a nuestro cuerpo físico, y especialmente para la próstata, estimados oyentes, porque tiene gran cantidad de zinc, y el zinc es uno de los que fortalece el sistema celular y no permite la invasión de parásitos. Y uno de los peores cánceres de mayor fortaleza, porque ahí lo ataca el hongo cándida, uno de los parásitos más poderosos que hay en nuestros cuerpos físicos. Y por eso ese cáncer en la próstata se propaga inmediatamente, eso en fracción de horas que ya está irrigado por todo el cuerpo. Una vez que se forma y se propaga. La sábila tiene gran cantidad de zinc. Es uno de los componentes de los 7 minerales que tiene la sábila. También tenemos que ella tiene otros antioxidantes, otros que dominan todo el sistema de limpieza, como son los radicales libres. Tenemos la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Es mejor dicho, es un sistema muy completísimo, mas tiene dentro de ella el complejo B, que es muy difícil de conseguirlo completo en otras plantas, ni en el pescado, ni en las carnes conseguimos completo
el B12. Y la sábila lo tiene, estimado oyente. Su cáscara también tiene el yodo si la dejamos sangrar. Ese yodo se puede tomar, es muy laxante, pero lo podemos tomar por gotas, máximo 7 gotas, en un vaso de agua de 125 mililitros. Y le sirve para la tiroides. Pero hay que hacerlo, estimados oyentes del Templo de Sama. Esto es medicina. Es la gran medicina universal. ¿Por qué hablo hasta ahora de ella? Porque hasta ahora es el momento de hablar de una planta tan poderosa que ya hay industrias en Asia, industrias dedicadas a utilizar el cristal de sábila, y ya hay grandes cultivos, maravilloso. Lo grave es que a eso tienen que echarle preservativos, tienen que mezclarlo con químicos, eso lo daña un alto porcentaje. Pero si comemos el cristal de sábila directo, es fácil, muy fácil, no tiene sabor, no es hostigante. Agarra un trozo de sábila, puede ser así de largo, 15 centímetros, depende del gruesor de la penca, 15 centímetros, se pela, se le saca el cristal con un poquito de agua o con un poco de agua para... Es decir, porque la viscosidad de la sábila le produce a uno un malestar para tomarlo, porque no está uno acostumbrado. Pero la licúa con buen agua y se la toma. Yo la licúo en medio litro, ese mismo trozo de sábila, del cristal de la sábila. No le vaya a echar la corteza porque contiene mucho yodo y es muy laxante. Te puede dar una diarrea bastante fuerte. Entonces ahí tenemos una planta tanto mágica como de gran poder curativo. ¿Por qué uno se puede curar el cáncer con eso? Porque es que tiene todos los componentes. Te puede curar la diabetes con eso. Tiene todos los componentes para la diabetes. Y como tiene gran cantidad de antioxidantes, por eso puede curar cualquier enfermedad. Porque todas las enfermedades dependen de la intoxicación que diariamente se produce en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué se produce? Por la mal empleo de los alimentos desequilibrados. Si una persona dura 40 o 30 o 50 años comiendo arroz, ¿qué pasará con ese organismo? Se vuelve una rutina. Y el organismo, en cambio de tomarlo como beneficio, ya lo toma como una cosa que le va a hacer daño y le va haciendo daño lentamente. O si nos acostumbramos a comer carne todo el tiempo diario, puede ser una sola vez diaria consumiendo carnes, 40 o 20 o 30 años consumiendo carnes. Pensemos en eso. El aparato digestivo, el trato digestivo, no resiste tanto trabajo, se debilita, se daña. Y ahí empieza el gran problema de la contaminación al cuerpo físico. Y los parásitos se desarrollan al 1000%.
toda enfermedad, una vez que empieza a formarse, es porque ya está invadida esa célula de parásitos. Vamos a ver los parásitos. Por ejemplo, el bacilo de Koch es un hongo, y es el hongo cándida, el más terrible de todo. Por eso esa enfermedad es terrible. La diabetes también son parásitos y son virus que se anidan y se desarrollan, que es otro parásito. En nuestro trato digestivo hay bacterias de toda índole, porque son necesarias, pero su población se dispara cuando metemos mucho esto que estoy hablando de comidas muy repetidas todo el tiempo. De eso se desarrollan los parásitos en el trato digestivo y se desplazan por la sangre a todo el sistema, hasta en los ojos, las cataratas, el pterillo y otras enfermedades a los ojos dependen de parásitos. Estimados oyentes del Templo de Sama, tenemos que tener claridad de lo que sucede en nuestro cuerpo para asimismo empezar a controlar, no a combatir, porque hay muchos parásitos. El caso de los virus son necesarios en el cuerpo. El caso del bacilo de Koch, el hongo cándida, es necesario, pero se tornan agresivos cuando hay mucha intoxicación, porque crece mucho la población y se ponen muy fuertes. Entonces, el organismo no alcanza a rechazar, a combatir. Una célula no alcanza a combatir. Todo su sistema defensivo, todos sus radicales libres no le alcanzan. Y por eso la invaden, acaban con la célula. La sábila, el cristal también sirve para las quemaduras, porque sirve mucho para la piel, porque tiene la vitamina A. ¿Cómo se usa? Hay muchas formas de usarla. No se puede usar directamente el cristal de sábila en todos los casos de la piel, porque hay ciertas enfermedades que, en cambio de mejorarse por la cantidad de componentes que tiene, se tiende a alterar el sistema. Entonces es recomendable usarla. ¿Cómo la usamos? Con miel de abejas. Se mezcla, se hace el ponche o se licúa con miel de abeja. ¿Qué otra forma lo podemos usar? Porque ella es analgésica, es deshidratante, 90% deshidratante. Y lo más importante es que ella es regeneradora del sistema celular, porque tiene todos sus componentes para ser, y es regeneradora del sistema celular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente podemos mezclar cristal de sábila con tomate de guiso. Se mezcla y se unta. Si no quiere hacerlo así, usa la miel de abejas y el tomate de guiso. Se licúa y se hace una cremita y se unta. Eso no permite cicatrizar, no permite el ardor, no permite el malestar, calma la fiebre y desinflama, porque la sábila tiene ese gran poder de desinflamar cualquier tipo de inflamación que se pueda producir en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro,
la masa encefálica se ayuda mucho con la sábila. Vamos a consumir la sábila periódicamente. Yo les recomiendo, porque es muy bueno para todo el sistema, consumirla en ayunas. Yo agarro mi tronco de sábila, agarro el cristal, le echo un poquito de agua, la licúo y me la tomo en ayunas. Y adiós de todo tipo de problemas. Gradualmente, porque la intoxicación que tengo en mi cuerpo, debido a lo que ya les he contado, a mi proceso de descontrol y de querer hacer lo que hace todo el mundo, me ha costado mucho dolor, mucho sentimiento, mucha nostalgia y mucho pesar en mí mismo de tener un conocimiento, abandonarlo para probar otro que ya lo había probado antes de tener este pleno conocimiento de la medicina universal. Pero como se era joven, había mucha posibilidad de resistirlo. Pero ya cuando llega a los 60 años, 70 años, ya una contaminación de esa lo combate a uno con un terrible poder que a veces uno se siente impotente para poderlos combatir. Estimados oyentes del Templo de San, también quiero hablarles un poquito en este día de lo que es Génesis 3, capítulo 3, del verso 1 al 10. Hablamos en la otra grabación que Génesis 3, capítulo 3, verso 10, habla que que el Señor Creador le dice que por qué se escondía. Y el hombre le dice porque estaba desnudo. Ajá, ¿y quién te enseñó que andaba desnudo? Bueno, toda esa paradoja de que le hace reclamos, oigan bien, siendo su creador, le hace reclamos que por qué se escondía. Primero le pregunta que a dónde estás, por qué estaba escondido, por qué andaban tapados el cuerpo, quién les dijo que estaban desnudos. Entonces ahí viene la penalidad. El hombre, el Adán, le dice que la mujer que le dio por compañera fue la que le comió y le dio a comer del árbol del bien y del mal. Quiero aclarar esto bien. El árbol que habla la Biblia es el árbol genealógico, o es decir, el ADN de cada uno de nosotros. Y también que eso de Génesis capítulo 3 y el verso 5 nos hablan textualmente de una manipulación genética, porque los seres, esos humanoides, no eran cualquier cosa, no era ningún obrero, no era ningún campesino, no era ningún desechable, gente preparada, porque son ingenieros, son arquitectos, son altamente científicos, no son cualquier cosa. Y ingenieros genéticos fueron los que manipularon eso, porque realmente hubo una manipulación genética, y ahí lo habla textualmente
en el verso 5 de Génesis. Ahí estamos viendo esa manipulación, y al hacer esa manipulación genética, por eso hablamos del reptil, que es el que engaña, mas es la ciencia, un sistema científico que le dice que si comieres del árbol, se abrirían tus ojos y serías más que dioses. Sí, somos más que dioses. Si a esos dioses que se hacía referencia de creadores. Claro, ahí, en ese momento, en esa mezcla, fue donde nos metieron todo lo que ellos traen, y toda la maldad y toda la porquería, las aberraciones sexuales y todo lo que está pasando en estos tiempos, que lo están divulgando. Una parte, lo que a ellos les conviene, está saliendo a la luz. Pero esto es a nivel mundial, no es solo en los Estados Unidos. A nivel mundial está sucediendo, y vendrán otras cosas peores. En ese momento de esa mezcla, que aún la están haciendo todavía, estamos viviendo esos tiempos. Y esos tiempos tengo conocimiento del año 1978, que un amigo aquí de Colombia, Puente Nacional, que estudió aviación, de 25 estudiantes fue el primero, con honores, en primer grado. Cuando tuvo su tarjeta de función, inmediatamente le llegaron 3 personajes, lo contrataron para llevarlo a Venezuela, a la empresa grisleña, para fumigar cultivos que tenían allá, porque ellos eran los manipuladores de toda Venezuela, de todos los cultivos de maíz, sorgo y otra cantidad de granos que se utilizaban en todo el mundo y eran sacados para el exterior. Una gran producción tenía esta gente. Y fue contratado este muchacho, joven de 27 años. Duró 4 años. ¿Cómo supe? Porque me lo encontré y hablamos con él, nos hicimos amigos porque le decían loco. Y yo me acerqué a él porque le decían loco. Primero, que se la pasaba callado. Segundo, que cuando hablaba cosas de él, lo que le había pasado. Y él me contó toda su historia. Y esa historia tiene que ver con lo que estoy hablando aquí de la manipulación genética. 1978, 1990, 2026, todavía se está haciendo esa manipulación genética. Entonces a él lo contrataron, lo pusieron a manejar, les gustó su trabajo, una belleza, porque el muchacho era muy dado y le gustaba mucho la aviación. Muy responsable. Entonces, después de 3 años, le aumentaron, le pusieron buen sueldo y le dijeron que si quería manejar aviones más poderosos. Y él dijo, pero si no hay en la tierra. Dijo, aún no están en el mercado, pero sí los hay. ¿Quiere aprender? Dijo, como le gustaba tanto, pues claro, inmediatamente aceptó.
y lo pusieron en un simulador a manejar aviones de los que hoy día ya están en la guerra, de lo último. Fascinado, eso le quedó a él como anillo en el dedo. Fue rápido que aprendió, salió adelante. De ver esto, los dueños de Agrileño les gustó mucho y les gustaba mucho la forma de ser de él. Inmediatamente lo citaron porque agarró buena confianza, que si quería aprender a manejar naves espaciales. Él al comienzo lo dudó, pensó que le estaban tomando del pelo. Dijo sí, y lo pusieron en un simulador a manejar naves espaciales. Cuando ya estaba bien práctico, le entregaron la primera nave. Él me contaba que fue el día más feliz de su vida como aviador. Con una nave que se desplazaba a la velocidad de la luz. Nave muy poderosa. Bueno, ¿y qué tenía que hacer? Le pregunté con esa nave. Dijo, sí, era un trabajo que tenía que hacer. Y el trabajo que tenía que hacer era recoger presidentes, no todos, ministros de guerra o ministros de cada país militares. También tenía que recoger cardenales. También tenía que recoger todos los líderes religiosos, no todos, pero sí me nombró los mormones, los testigos de Jehová y otros más. Cada año tenía que hacer ese viaje, recogerlos todos en sus países, llevarlos allá a un búnker que ellos citaban porque tenían 7 búnkeres en la tierra, para reunirse allá. Y allá encontraban al Supremo Señor a quien les oían y obedecían. No humano como nosotros, humanoide. Allá duraban 2 horas. Muchas cosas se hacían allá y se hablaban. De ahí los recogía otra vez a todos y a repartirlos en todo el planeta Tierra. Ese era su trabajo. Y hacer vuelos de rutina. Él me explicaba, mira al cielo en noches estrelladas y vas a ver las naves que van de un lugar a otro. A veces van en grupo, a veces van solas. Y cuando quiera, yo le enseño, y me enseñó cómo comunicarme con ellos, pero le dije, eso no me interesa. Entonces le dije, ¿y por qué estás aquí? Dijo, porque me votaron. ¿Por qué lo votaron? Porque ya lo último, de tanto tiempo estar manejando las naves, me dijeron que no era bueno que yo estuviera soltero, que tenía que buscar una mujer, y ellos se comprometieron a llevársela a buscar. Así fue, le pusieron una reina, una hermosa mujer. Él quedó súper encantado. Y sí, se fue a vivir con ella, o es decir, le dieron todo lo necesario para que viviera con ella.
Pero había un pero. Todo el resto, todo lo normal. Pero cuando llegaban a la parte íntima, ahí es donde estaba el problema. Cuando la primera noche él se fue pero feliz, me dijo, yo me unté perfumes de los que me habían regalado, unos perfumes pero súper sofisticados que no se consiguen casi, solo ellos lo compran. Y se echaba en todo el cuerpo. Y cuando iba en ese momento a estar con la hembra, sentía un olor a fétido que le revolcaba todo el estómago. No podía, tenía que retirarse. Se retiraba y él mismo se preguntaba, ¿será que yo vuelvo feo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que se me sale un gas? No hallaba, no conseguía, y así duró en la lucha por más de 2 años. Y nunca pudo hacerlo. Entonces, al ver eso, se dieron cuenta que no podía haber esa unión que tanto buscan ellos, de que el macho entre a la hembra de su raza. Permítame decirles algo. El macho animal que entre en la hembra humana la puede fecundar, porque la hembra humana tiene la potestad de emparejar los cromosomas. Pero si el macho hembra o hembra, sí, entra el varón humano a una hembra animal, no hay gestación porque la hembra animal no empareja los cromosomas. Por eso era imposible y tuvieron que hacer muchas cosas. Por eso es que en Génesis 3, capítulo 3, verso 5, habla. Es la potestad de que el macho animal, reptil, entra, y hay otras partes de la Biblia donde hablan que los dioses se unieron con los humanos y que se fascinaron y se quedaron en la tierra. Entonces ahí sí hay gestación, y ya la prueba está ahí mismo en el texto bíblico donde habla la aparición de Caín. Después de Caín viene Abel, que sí era hijo de un humano. Esa es la diferencia de las razas, que unos son de la mezcla híbrida entre reptil y hembra humana, y los otros somos la raza natural de la tierra, que ya estamos muy degenerados debido a este proceso de degeneración genética que hicieron y que empezaron a hacer en la tierra. Estimados oyentes del Templo de Sama, hasta aquí otra entrega de lo que es Génesis capítulo 3, verso 1 al 10. Que tengan un excelente día y un grandioso despertar.